Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Pueden Me imagino que ya esta palabra que acabamos de escuchar, muchos de ustedes pues ya seguramente hicieron una lectura, entraron en internet a ver qué dice la palabra de Dios. Y creo que en ese sentido pues tenemos nosotros estos apoyos que nos ayudan a estar interactivos con esta palabra que el Señor nos regala. Y junto a esta palabra, pues también la vida que nosotros queremos compartir y llevar. Tenemos varios nombres hoy aquí que nos invitan quizá a esta acción que nosotros también debemos tener como iglesia. En la primera lectura, a Jonás. Creo que la historia la sabemos también. Un hombre que ponía resistencia a la obra de Dios en su proyecto. Esas resistencias quizá humanas que hacen parte también quizá de nosotros cuando nos implicamos en esta obra de Dios. Puede haber varias respuestas. Algunos pues, como la de los discípulos, se fueron con Jesús, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pero también hay de quienes a lo mejor pasan tiempos, años, y recién se dan cuenta que había que seguir al Señor. E incluso hay personas que a lo mejor llegando hasta casi su edad madura, llegan a comprender lo que es el misterio de este amor de Dios. Y por eso quizá Jonás hace su obra también, movido por el amor de Dios, para tocar el corazón de todo un pueblo. Ese pueblo que, como dice la lectura, estaba ya como destinado a perderse, destinado a la ruina. Jonás hace esta obra y salva a todo ese pueblo. Y concluye el texto diciendo: no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Aquí está el testimonio, queridas hermanas y hermanos, el testimonio que es obra de Dios en nosotros, pero es también respuesta nuestra en poder hacerlo. Por eso el Salmo nos dice: descúbrenos tus caminos. Esta sea nuestra oración el día de hoy. Descúbrenos, Señor, este camino de nuestra familia, el mío personal, el de mi comunidad, el de la iglesia. ¿Cuál es ese camino que debemos recorrer para alcanzar la plenitud de tu misericordia? En el Evangelio Jesús nos dice que salió a predicar el Evangelio y decía: el reino de Dios está ya cerca, arrepiéntanse
conviértanse. Y aquí está esta llamada permanente también para nosotros, un camino de conversión. Esta conversión que no es solamente dejar de hacer el mal, algún mal que tal vez es parte de nuestra fragilidad humana. Y la lista podría ser mucha, ¿no? El chisme, el enojo fácil, el saber que nos quejamos de todo y tantas otras situaciones de las que debemos cambiar. Pero esta conversión no es solamente salir del mal, sino hacer todo el bien posible. Los santos y las santas del cielo que están allá nos han dado este ejemplo de hacer todo el bien en favor de la iglesia, de la comunidad, de las hermanas, de los hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé esta gracia también a nosotros de vivir un permanente camino de conversión. En esta luz del Evangelio, en esta luz que nos da el Espíritu de Dios, que nos impulsa a ser hombres y mujeres de bien. La segunda lectura es un poco extraña en cierto modo, porque perdemos un poquito el contexto. Y aquí nos dice San Pablo que la vida es corta. Y siendo corta debemos valorar cada minuto, cada hora, cada día, cada año para hacer el bien. Y quizá no pegar el corazón a cosas que pueden frenar este acercamiento al amor de Dios. Esta vida corta la alarguemos en el amor de Dios. Que ese día que nos da lo podamos hacer también haciendo el bien. Estamos en una sociedad donde se multiplica el mal, incluso el llamado crimen organizado, en donde nuestros jóvenes entran como víctimas. Pero no solamente eso, hoy tenemos tantos otros distractores de la gracia y del amor de Dios. Pídame al Señor que nos dé el sentido de la urgencia, así como la de Jonás, así como la de los discípulos, que también ellos salieron a predicar, tocaron el corazón de mucha gente que nos ha llegado también a nosotros. Esa palabra de Jesús que toca y reúne multitudes. Hagamos que esto sea posible también hoy con el testimonio de cada uno de ustedes, de nosotros. Ya no es Jesús solo, entre comillas. Ya no son solo los 12 apóstoles. Es toda una iglesia que alaba y bendice a Dios, que mueve corazones. Aquí mismo, hermanas, hermanos, que quizá han tocado el corazón de tantas personas. Por eso démosle gracias a Dios, porque ellos han vivido la urgencia del Evangelio y han podido poner esa prioridad también en sus vidas. Hagamos entonces de esta oportunidad, esta Santa Misa, dejarnos infundir del Espíritu de Dios para que en el bien lo sigamos haciendo todo bien. Y tal vez en el mal, en el sentido tal vez de una enfermedad, de alguna prueba difícil, de alguna situación que toca nuestras puertas, podamos también no perder la alegría y la paz. Concluyo con un pequeño ejemplo. Allí donde yo presto este servicio también pastoral, un joven muy alegre, tranquilo, muy servidor, pues le detectan un cáncer que lo lleva justamente a toda esa realidad difícil del cáncer. Y le reencuentro después de eso, que él estaba procesando esta ayuda médica, y él dice, pues el cáncer no me va a quitar la alegría.
Creo que esa es un poco la experiencia nuestra. O sea, las pruebas humanas no nos deben quitar la alegría del Evangelio, la fuerza de nuestra fe, el testimonio que podemos dar. Queremos continuar entonces esta Eucaristía fortalecidos en este amor de Dios, en un camino de conversión, esa conversión que nos hace cercanos los unos a los otros, orando por tantos hombres y mujeres que están alejados de Dios, pero también orando por quienes están ya en el camino, que no decaigan este camino de amor y de Dios. Hagamos un breve momento de oración y damos por nuestro camino de conversión personal, pero también por el camino de conversión quizá de alguien o de algunas personas que traigamos a nuestra reflexión, a nuestra oración.